La de Tikal, que vemos hoy, es en gran parte fruto de aquellas victorias. Es posible que incluso pusiera en marcha la construcción de la estructura más alta de Tikal, el Templo Cuarto. Esta inmensa pirámide, construida con 190.000 metros cúbicos de piedra, tenía más de 64 metros de altura, o 22 pisos, casi tanto como las torres del puente de Brooklyn. Sobresalía por encima de la bóveda de la selva y permitía tener una visión de 180 grados de la ciudad. A lo lejos, otras ciudades mayas construían ambiciosas estructuras. Pero en aquel momento, con el rey Jiquín Cancahue en el poder, Tikal era el centro indiscutible de la civilización maya. Aunque la ciudad no era la única. Lejos de allí, a unos 400 kilómetros al oeste, otra dinastía se dedicaba a levantar una gran acrópolis. Allí, en el siglo VII, surgió un ambicioso rey que convirtió una de las ciudades más húmedas del mundo en la meca de la arquitectura del Nuevo Mundo. Año 611. En los límites del mundo maya, al sudeste de México, una ciudad llamada Palenque está contra las cuerdas. Intentan defenderse a la desesperada de las fuerzas de Calakmul, la misma ciudad que había derrotado a Tikal en el año 562. Las fuerzas de Palenque son derrotadas y el rey muere sin heredero. Los reyes mayas se consideraban divinos, por lo que su linaje era clave para la supervivencia. El fin de una dinastía solía traer la desgracia. Sin embargo, en ese momento crítico, estaba a punto de empezar una de las campañas de construcción más importantes de la historia maya, en Palenque. Y el rey que la impulsó fue un desconocido hasta mediados del siglo XX. En 1949 se respondieron algunas de las preguntas sobre la misteriosa dinastía de Palenque, cuando el arqueólogo Alberto Ruiz Lhuillier realizó excavaciones en este templo de 22 metros de altura, al que ahora conocemos como Templo de las Inscripciones. Yo no estoy en mala forma, pero ellos subían con tocados y túnicas, cuchillos y espadas de obsidiana. Yo creía que estaba en buena forma, al menos para mi edad. Pero no sé cómo conseguían subir ellos, ni cómo lo consiguió Alberto Ruiz. Aunque me quedan muchos escalones. Al llegar a este santuario, miró alrededor y vio esto. Una serie de agujeros en el suelo, tapados con piedras, y supuso que de ellas colgaban cuerdas que servían para levantar una losa, como una trampilla. Tiró de ella, levantó esto y bajó por una escalera empinada, llena de polvo y de escombros. Nunca antes había visto una pirámide maya como esta. Así que sus hombres se pusieron a cavar y cavar y cavar hacia lo desconocido. Las escaleras estaban resbaladizas por la humedad y el tiempo y la lluvia. Pero al final llegó a un llano y allí descubrió que el camino continuaba y encontró puertas ocultas, pasadizos, indicios de que se habían hecho muchos cálculos y planes para construir esta estructura. Por fin, 3 largos años después, llegó hasta el fondo de esta escalera de 25 metros y allí encontró un pequeño pasillo en el que había una caja de piedra y dentro de ella 6 esqueletos, los restos de personas que habían sido sacrificadas para proteger a la persona para la que se construyó este templo. Pero no sabía quién era esa persona. Y al final vio una puerta enorme, una gran piedra triangular. Así que la abrieron y entraron. Y tras esa puerta triangular encontraron una cripta de unos 10 metros de largo y 7 de alto. Y dentro de la cripta, un sarcófago enorme tallado de un solo bloque de caliza. Y encima del sarcófago, una enorme losa con grabados de un rey.
Este lado, por cierto, está cubierto de cinabrio, de color rojo, venenoso al tacto, para evitar saqueos. Si los antiguos egipcios lo hubieran usado, quizá hoy se conservarían más antigüedades. Como decía, en este lateral está dibujado un escudo y en el santuario hay otro. La palabra maya para escudo es Pakal. De modo que Alberto Ruz había descubierto la tumba del rey maya más importante, Pakal el Grande. La ascensión de Pakal al trono en el 615 se produjo durante la época más crítica para Palenque. Al no haber heredero, los ancianos de Palenque recurrieron a una extraña, a una mujer de la realeza que vivía fuera del reino llamada Sak Kuk. La mujer regresó a Palenque con su hijo adolescente, Pakal. El futuro de Palenque pendía de un hilo cuando el joven fue coronado rey por su madre. Tenía solo 12 años. Ella cuidó del trono durante más de 10 años, hasta que él creció. Mientras crecía, el joven rey Pakal tuvo que divinizarse para legitimar su reinado. Proclamó que su madre era la personificación de la primera madre, que había creado a los hombres y a los dioses. Él, por lo tanto, era hijo de una diosa, una posición elevada que disipaba todas las dudas sobre su legitimidad. Seguramente era un hombre carismático, tuvo que serlo. No tenía ningún poder, tuvo que asentarse a base de carisma y decisión. Como recién llegado, alguien que tenía que demostrar su valía, tenía que ser lo más ostentoso posible. Así que construyó los edificios más grandiosos. Creó muchos patrones arquitectónicos nuevos. Para autentificar su linaje, Pakal se puso a construir nuevos edificios que revitalizaran su maltrecho reino. Uno de sus primeros encargos fue la renovación y ampliación del palacio, una estructura impresionante situada en el centro de la plaza principal. El palacio, con más de 6.500 metros cuadrados, se convirtió en un laberinto de galerías, cámaras, escaleras, patios y túneles, y se diseñó para reflejar sus ideas de grandeza. Al principio, los arquitectos de Pakal, igual que todos los arquitectos mayas, emplearon la falsa bóveda para sostener los altos edificios. Era una estructura bastante sencilla con una serie de hileras de piedras de altura cada vez menor, puestas una encima de otras, formando una especie de V invertida, con una fila de piedras encima. Pero el falso arco dejaba mucho que desear. Esta estructura básica limitaba el espacio interior y la luz y obligaba a los arquitectos a construir muros más anchos que el espacio que quedaba entre ellos. Los ingenieros, impulsados por la voluntad de su rey, buscaban soluciones a ese problema. Lo que consiguió el diseño de Palenque fue aligerar el peso. Crearon una estructura de panal en lo alto de esos edificios. Así, los espacios fueron más amplios, más abiertos y más luminosos. Estas innovaciones redujeron la tensión soportada por los muros y así se creó una sensación más abierta y acogedora que en los edificios mayas tradicionales. A lo largo de 60 años, los arquitectos de Pakal fueron los mejores del Nuevo Mundo. Y al final de su reinado, Pakal encargó la construcción del proyecto más complejo e imaginativo que habían emprendido los mayas, el Templo de las Inscripciones. El descubrimiento del Templo de las Inscripciones cambió nuestra concepción de las pirámides mayas. No pensábamos que fueran sepulcros funerarios. Dentro, a lo largo de una escalera que bajaba hasta la tumba, los ingenieros habían construido un conducto, un tubo hueco. Es un conducto que permitía que alguien situado encima de la pirámide hablase a través de él, para, teóricamente, comunicarse con Pakal en su tumba. Este sarcófago de 20 toneladas se creó para que durara toda la eternidad. Tenía una tapa que se apartaba y una cavidad para poner el cadáver. Cuando murió, la puerta se selló y la escalera se bloqueó. Sus arquitectos y escultores diseñaron un ataúd de gran simbolismo que mostraba la resurrección de Pakal en el otro mundo.
Los escribas reales recibieron la orden de crear una plantilla en la que introducir 600